Hola chicos, buen día, excelente sábado. El día de hoy vamos a ver nuestras últimas unidades de la asignatura de psicometría en adultos, ¿vale? Entonces, la unidad que el día de hoy, las últimas unidades que hoy veremos es la unidad 7, que es la evaluación en contextos laborales, y la unidad 8 en análisis y evaluación de datos psicométricos, ¿vale? Espero que sea amena la clase. Comenzamos. Bien. ¿Qué es una aptitud? ¿Qué es un test de aptitud? Es una evaluación, y que ésta se encuentra estandarizada, diseñada ¿para qué? Para medir el potencial de un individuo y tener un éxito fructífero en una tarea, función o en campo particular, ¿vale? Esta prueba puede evaluar una variedad de habilidades, ya sea cognitivas, incluyendo razonamiento lógico, habilidades para resolver problemas, competencia verbal y numérica y conciencia u orientación espacial, ¿vale? Las pruebas de aptitud, se utilizan comúnmente en entornos educativos, asesoramiento profesional y procesos de reclutamiento. Estas ayudan a identificar las fortalezas y debilidades de cada individuo, guiándolos hacia una trayectoria profesional o un programa educativo adecuado. Eh, Actualmente sigue aplicándose en el campo de selección personal. No sé si lo conozcan, para los que lo conocen, utilizan una prueba o herramienta que se llama FODA, que se desglosa en cuatro campos: fortalezas, oportunidades, amenazas y aptitudes, ¿vale? Esta es una de las herramientas que también puede, eh, puede aplicarse para identificar habilidades, amenazas, oportunidades de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los antecedentes de los test de aptitudes? Sale, el concepto de la prueba de aptitud, se remonta a principios del siglo XX. Tiene su origen o raíces en el campo de la psicología, y una de las primeras formas, de prueba de aptitud fue desarrollada por un autor que ya hemos visto, que es Alfred Binet y Theodore Simon, ¿vale? En el año 1905. Estos autores fueron quienes crearon la primera prueba de inteligencia para identificar a estudiantes que necesitaban una asistencia educativa especial. Ahora bien, en los Estados Unidos, las pruebas AMI alfa y beta fueron desarrollados durante la Primera Guerra Mundial. Esto para evaluar las capacidades intelectuales de los reclutas militares en ese momento, y estas pruebas fueron algunas de las primeras aplicaciones a gran escala de pruebas de aptitud. Estas demostraron, el potencial de tales evaluaciones para para predecir el rendimiento laboral. ¿Cuáles son las características clave de las pruebas de aptitud? Tenemos como primer punto la estandarización, la validez predictiva y el enfoque en el potencial. La primera de ellas, la estandarización, se basa en que las pruebas de aptitud, perdón, son típicamente estandarizadas, ¿vale? Lo que significa, que administran y puntúan de una manera consistente entre diferentes individuos, o entornos. Esta estandarización, asegura que los resultados sean válidos y confiables y que puedan compararse a través de una población. Seguimos con validez predictiva. La validez predictiva, ¿a qué se refiere? Se refiere a la medida en una prueba.
pronóstica con precisión, ajá, en el éxito de un individuo o en un área específica, ¿vale? Seguimos con enfoque en el potencial. Las pruebas de aptitud, ajá, refieren y están diseñadas para evaluar el potencial de cada uno de nosotros como individuos, ajá, en lugar, en lugar de su conocimiento o habilidades sociales, ajá, así como, como con sus habilidades actuales. Este enfoque en el potencial permite permite una evaluación más amplia de las capacidades de una persona. Seguimos con variedad de dominios, ajá, evaluación objetiva, la interpretación referenciada a normas y adaptabilidad. El primer aspecto, que es la variedad de dominios, refiere que las pruebas de aptitud, ajá, tienen una amplia gama de dominios, ya sea incluyendo habilidades verbales, orientación espacial, razonamiento lógico, matemático o habilidad de estadística. Ajá. Y permite una evaluación integral de cada una de las fortalezas y debilidades de nosotros como individuos. Seguimos con la evaluación objetiva. La mayoría de las pruebas de aptitud se utilizan métodos de población, ajá, o de puntuación objetiva, que permiten el sesgo y la subjetividad en el proceso, ajá, de evaluación. Ahora bien, la interpretación referenciada a normas. Se interpreta, esta se interpreta utilizando un enfoque referenciado a normas, ajá, que compara el rendimiento de un individuo, ajá, en el de una muestra representativa de la población. Y adaptabilidad, ajá. Con los avances de la tecnología, muchas pruebas de aptitud se han vuelto de una manera adaptativas, ajá, lo que significa que la dificultad de las preguntas se ajusta, ajá, a las propuestas o a las respuestas del examinador. Ahora bien, tenemos diversidad de tipos de pruebas de aptitudes. La primera es la prueba de aptitud cognitiva. Ajá. Estas evalúan las capacidades mentales de una manera general del individuo, incluyendo el razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión de ideas complejas. Un ejemplo de pruebas de aptitud es, primer punto, la de matrices progresivas de Raven y la siguiente, que es la escala de inteligencia de Wechsler para adulto. El WISE, que ya es una prueba que ya hemos visto en clases pasadas. Ahora bien, continuamos con la prueba de razonamiento numérico. Esta tiene tres funciones: la capacidad para interpretar gráficos y tablas, la resolución de problemas aritméticos o ecuaciones y la comprensión de porcentajes, proporciones o estadísticas básicas. Un ejemplo, este tipo de pruebas pueden ser utilizadas durante el proceso de contratación para evaluar a cada uno de los candidatos para roles en finanzas o análisis.
Continuamos con razonamiento verbal. Eh, Llega a comprender habilidades verbales e interpretar escritos, ajá. Asimismo, tiene como función el desarrollo de vocabulario, evaluar el conocimiento de significados y uso de palabras y el razonamiento lógico para evaluar argumentos y sacar conclusiones del texto, ¿vale? Un ejemplo de pruebas de razonamiento verbal es el examen de registro de graduados. Tenemos el tipo de test de aptitud de razonamiento abstracto. Esta evalúa la capacidad de un individuo para identificar distintos patrones, ajá, reglas lógicas y tendencias en los datos. Este tipo de pruebas se utiliza a menudo para los procesos de reclutamiento y selección y los roles que requieran, ajá, así como habilidades de resolución de problemas. Tiene dos aspectos fundamentales, que es el reconocimiento de patrones, la identificación de secuencias y las relaciones entre formas o figuras, así como también la deducción lógica, que es sacar conclusiones basadas en la información o la duda, o la información proporcionada. ¿Cuál es el uso de las pruebas de aptitud? Tenemos como primer punto el empleo y el reclutamiento, que ya hemos mencionado hace un momento. Sale. Las pruebas de aptitud juegan un papel fundamental en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Ujú. Los empleadores a menudo utilizan este tipo de evaluaciones para evaluar la idoneidad, ajá, de cada uno de los candidatos para un rol o una función en específico. Ujú. Es decir, que si el candidato no es bueno para dicha área o para ese rol en específico, se hace un cambio y puede ingresar en otra área, ¿vale? Totalmente diferente. Ahora bien, el uso de la colocación laboral, ajá, que son evaluaciones de colocación laboral y que pueden ayudar en la planificación de sucesiones, ajá, ayudando a organizaciones o empresas a identificar líderes de manera potencial y empleados de alto potencial que pueden ser preparados para roles futuros. Es decir, como un ejemplo, gerentes, directores, eh, contadores, etcétera, etcétera. Ahora seguimos con el desarrollo profesional. ¿Para qué nos sirven las pruebas de aptitud en el entorno del desarrollo profesional? Sale. Nos refiere que este tipo de instrumentos, ajá, son invaluables dentro del ámbito profesional, ya que proporcionan a los individuos, a cada uno de nosotros como profesionistas, ajá, nos arroja información acerca de nuestras fortalezas y áreas de mejora. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y en qué áreas debemos de mejorar o debemos de pulir para sacar nuestro verdadero potencial? Y el desarrollo personal, ajá, pueden ser estos instrumentos también pueden ser beneficiosos para el desarrollo personal. El individuo que busca mejorar sus habilidades, mejorar sus fortalezas o explorar nuevos intereses y que estos pueden utilizar estas evaluaciones, ajá,
para identificar áreas donde pueden sobresalir, ujú, o requieren de mejora o pulir dichas áreas. También estos instrumentos juegan un papel importante dentro de las admisiones escolares. ¿Por qué? Porque son un componente a menudo crítico, ajá, del proceso de admisión escolar para programas competitivos. Muchas escuelas, ajá, privadas e instituciones académicas especializadas requieren que los estudiantes prospectivos realicen pruebas de aptitud, ajá, para evaluar su preparación para la realización de un currículo. Por ejemplo, hace muchos años, actualmente no se implementa, pero había un examen que se llamaba Comipems, donde era eh, un cuadernillo, ¿vale? Un cuadernillo en el cual venían una serie de preguntas de, de áreas o habilidades educativas que veíamos dentro del colegio, por ejemplo, español, matemáticas, historia, formación cívica y ética. Entonces, ¿para qué era ese examen o para qué se realizaba al alumno de primaria en ese momento? Para saber qué tanto aprendizaje ha obtenido eh, durante el año que estuviera estudiando, ¿vale? Entonces, también se hacía una evaluación de conocimiento general con ese examen en específico. Ahora, los entornos educativos. Las pruebas de aptitud sirven, ajá, como herramienta valiosa para evaluar las habilidades y el potencial de los estudiantes, ayudando a los educadores a identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de los estudiantes. ¿Sale? Entonces, el ejemplo que les acabo de dar del examen, muy bien, quedaría en ambos, en ambos, tanto en admisiones escolares como entornos educativos, para saber también que el docente en qué nivel se encontraba su alumnado y qué fortalezas y debilidades tenía. Ahora bien, dejamos un poquito los test de aptitud y pasamos a la evaluación del desempeño laboral. Sale. ¿Qué es la evaluación del desempeño laboral? Es un proceso, ajá, sistemático que mide el rendimiento de cada uno de los empleados en función de su productividad, habilidades y cumplimiento de objetivos o metas. Ujú. ¿Qué tiene como propósito? Es detectar fortalezas, áreas de mejora y oportunidades de crecimiento dentro de una organización o dentro de un entorno laboral. Esta herramienta permite tomar decisiones estratégicas, ajá, sobre formación, ascensos y mejoras dentro del ambiente laboral, ¿vale? Entonces, esa es la evaluación del desempeño laboral. Ahora bien, ¿qué tiene como objetivo el rendimiento laboral? Tiene tres objetivos principales. El primero, identificar fortalezas y áreas de mejora, ajá, que permite conocer los aspectos de un empleado o los aspectos de que un empleado destaca, ajá, y en qué necesita mejorar sus habilidades. El segundo objetivo es alinear el desempeño con los objetivos empresariales.
Este objetivo apoya en asegurar que cada trabajador contribuya de una manera al crecimiento dentro de la empresa. Si un candidato, si un trabajador no, dentro del equipo de trabajo, no rinde un crecimiento laboral y no explota su área, desafortunadamente ahí se toman otras medidas para que la organización no se detenga y esté fluyendo de manera fructífera y tenga un crecimiento con mayor potencial. Ahora bien, el tercer objetivo, detectar necesidades de capacitación. Facilita la implementación de programas de formación personalizados. Actualmente, creo que la mayoría de las organizaciones empresariales, este, desarrollan una capacitación, ¿vale? Entonces, para su selección de candidatos o para sus candidatos debe de haber una capacitación previa para saber se debe de hacer, qué función deben hacerse, cómo deben hacerse y para qué deben hacerse, ¿vale? Entonces, para eso realizan eh, los talleres o las horas de capacitación establecidas a los candidatos nuevos. Tenemos varios tipos también de evaluación del desempeño laboral. El primero de ellos es la evaluación tradicional. ¿En qué se basa? Se basa la revisión, de un empleado, del desempeño de un empleado o de un candidato por un superior. Esta se realiza de manera anual o semestral, utilizando criterios como productividad, habilidades, técnicas o compromiso laboral, ¿vale? Entonces, dentro de una evaluación tradicional, eh, de manera anual o semestre o de manera semestral, implementan cuestionarios sobre el rendimiento de el empleado, ¿vale? O los empleados, para saber sobre su rendimiento, sus habilidades y sus áreas de mejora, así como su compromiso. Continuamos con el segundo tipo, que es la evaluación de 360 grados. Esta recopila información de distintas fuentes, es decir, recopila información del superior, de los compañeros de trabajo, de los subordinados. ¿Para qué? Para que, pro- para que proporcione una visión integral del desempeño del empleado que están evaluando, ¿vale? Entonces, aquí dentro de esta evaluación, puede evaluar un subordinado, el jefe inmediato superior, así como los compañeros de trabajo, ¿vale? Ahora bien, la autoevaluación, como su nombre lo indica, es que podemos analizar nuestro rendimiento identificando logros, dificultades y áreas de mejora. Este método fomenta que dentro del ámbito laboral y profesional o personal, fomenta la autoconciencia y la responsabilidad que tenemos dentro del contexto que nos estamos desenvolviendo, ¿vale? Ahora continuamos con la evaluación por competencias. Esta mide el desempeño de cada uno de los empleados, en función de las competencias clave. ¿Cuáles son las competencias clave? Habilidades técnicas, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas. ¿Sale? Entonces, esa es la evaluación por competencias y que esta evalúa cada una de las habilidades
técnicas o cómo resolvemos un problema, ¿vale? Entonces, seguimos con la evaluación de objetivos o resultados. Esta se basa en el cumplimiento de metas de cada uno de los empleados, que son evaluados y según su capacidad para alcanzar cada uno de los objetivos asignados en el proceso determinado. Ahora bien, tenemos los métodos de evaluación del desempeño laboral. Ujú. El primero son las escalas de calificación. Estas consisten en evaluar el desempeño de un empleado, utilizando una escala descriptiva o numérica. Cada criterio recibe una puntuación según su nivel de cumplimiento. Es decir, se lleva a cabo una escala de cómo consideras el rendimiento de tal persona. Inciso A, muy bueno. Inciso B, bueno. Inciso C, regular. O inciso D, bajo o deplorable. ¿Sale? Entonces, estas son tipos de escalas donde el empleado es evaluado de a tal punto, de saber si es productivo o su rendimiento laboral es disminuido, ¿sale? Ahora bien, los métodos de comparación por pares. Estos se enfrentan a los empleados entre sí, para determinar quién tiene un mejor desempeño, y se comparan en función con las habilidades específicas o con la productividad. Es decir, como si hicieran un debate, ¿vale? Se califican, y se evalúan entre ellos para determinar quién tiene mejor productividad y quién la ha disminuido, ¿vale? Entonces, estos dos métodos se basan en esos criterios. Ahora el siguiente, que son los métodos de incidentes críticos. Este se basa en registrar eventos de manera específica en los que un empleado haya demostrado un desempeño excepcionalmente bueno o malo, ¿vale? Lo que ya habíamos comentado hace un momento. También continuamos con el método MBO o gestión por objetivos. Este método se centra en el cumplimiento de metas previamente establecidas entre el empleado y el supervisor. Es decir, que tanto el supervisor como el empleado deben de llegar a una meta o metas en específico y que en un rango de meses, de años, tienen que tiene que cumplirse esas metas para lograr mayor efectividad y mayor productividad en la organización. Seguimos con la evaluación basada en KPIs, que son indicadores claves de desempeño. Ujú. Estas miden el desempeño de cada uno de los empleados mediante ¿qué? Mediante indicadores, que reflejan su productividad y su eficiencia. Estos KPIs pueden incluir ¿qué? Métricas como proyectos completados, ventas generadas o ventas que se generaron anualmente o satisfacción de los clientes. Ahora bien, ¿cómo implementamos una evaluación de desempeño? Se basa en distintos criterios, ¿sale? El primero es establecer criterios claros y objetivos. ¿Qué necesitamos? Competencias clave,
metas y resultados esperados, ajá, indicadores de rendimiento y escalas de evaluación. Ahora bien, también debemos de tomar en cuenta capacitar a los evaluadores. Es fundamental que los evaluadores comprendan cómo medir el desempeño sin sesgos ni favoritismos. Es decir, que un evaluador no debe de tener un favoritismo, no debe de tener valores de juicio o preferencias. Debe ser un evaluador neutro, ¿vale? Y también los evaluadores, como lo indica el criterio, también son preparados y son, son capacitados, ajá, para llevar a cabo una evaluación fructífera o lo más adecuada posible. Seguimos. Tenemos que fomentar la comunicación abierta, ¿vale? Es crucial que el empleado también tenga la oportunidad de expresar su opinión. Ajá, ahí no habla solamente el superior o el evaluado, ¿sale? En cada organización, en cada ámbito laboral, se va a oír muy, eh, sí, muy em, romantizado, ajá, porque todo el mundo lo comenta, pero debe de haber un ambiente laboral, ¿vale? Un trabajo y un trabajo en equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así como el superior eh, hay una escucha por parte del empleado al superior, también el empleado tiene la oportunidad de expresar que su opinión, ajá, y aclarar o compartir cada una de sus perspectivas dentro de su propio desempeño, ¿sale? Entonces, también el empleado debe de tomar una opinión, ajá, sobre su propio rendimiento laboral. Ahora bien, tenemos que realizar seguimientos y ajustes después de una evaluación. ¿Por qué? Porque es fundamental hacer un seguimiento, ajá, y aplicar mejores o aspectos de mejora, ajá, en función de cada uno de los hallazgos obtenidos o que se hayan obtenido durante la evaluación. Entonces, se debe de hacer un seguimiento sobre dicha evaluación y descubrir o observar esos hallazgos que tuvimos durante la evaluación, ¿vale? Ahora bien, pasamos con un tema bastante interesante que es las dinámicas de grupo y la evaluación en equipo. Sale. ¿Qué son las dinámicas de grupos? Chicas, chicos, ¿sirven para qué? Para una variedad, ajá, de propósitos, incluyendo la motivación, la integración y la mejora dentro de las habilidades específicas, ¿vale? Entonces, esas son las dinámicas de grupo. ¿Cuáles son los propósitos de las dinámicas de grupo? Tenemos como primer punto la cohesión e integración, ajá, de esto se derivan aspectos como el desarrollo de confianza, la comunicación abierta y el respeto mutuo. ¿Qué es la cohesión? Es la unificación de grupo, ¿sale? Entonces, debemos de tomar en cuenta estos aspectos
fundamentales dentro de la dinámica de grupo. ¿Por qué? Porque si no hay confianza, si no hay una comunicación abierta por parte de todos y un respeto mutuo, muy difícilmente va a haber un grupo beneficiado, ¿sale? Entonces, ahí también pueden suceder que haya roces, que haya diferencias, que no haya una comunicación entre ellos, ¿sale? Entonces, es importante eh, que contengan estos parámetros. Tenemos también el propósito de resolución de problemas, ajá, que es la creatividad, ajá, se desglosa la creatividad, la toma de decisiones, liderazgo y planificación, ¿sale? Entonces, cada uno de nosotros va a tener quien, cada uno de nosotros como individuos o como dentro de la dinámica de grupo debemos tener habilidades de creatividad, de desarrollo de la toma de decisiones. Todos somos líderes, ¿sale? Todos tenemos un liderazgo, solamente que otros son más potenciales que algunos, ¿vale? Entonces, sin embargo, todos tenemos la habilidad de liderazgo. Y la planificación, ¿cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer? ¿Qué propósito tiene implementar qué propósito tiene generar más ventas? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a implementar? ¿O qué estrategias vamos a implementar como grupo? Ajá, para este, para que haya un aumento de ventas, ¿sale? Entonces, en eso consiste la resolución de problemas. Ahora bien, ya vimos la comunicación abierta, vamos a ver la comunicación, ¿vale? Que es la escucha activa, ajá, la expresión clara y la persuasión, ¿vale? Siempre debemos de tener un comentario claro de lo que queremos y de lo que vamos a hacer, ¿sale? Porque si no, son comentarios desfasados y que no se llegan a ningún acuerdo. La escucha activa, ¿sale? Estar escuchando o desarrollar una escucha entre todos nosotros, escuchar al otro y escucharnos también nosotros mismos, ¿sale? Evaluación de actitudes. Continuamos con el siguiente, que es la actitud, el servicio, la proactividad y el reconocimiento. ¿Sale? Cada persona o cada grupo tiene una actitud, ¿vale? Tiene una actitud, debe de llevar una actitud para, supongamos, ajá, un ejemplo, para que el cliente acepte la propuesta, ¿sale? De la empresa, supongamos. O para que el cliente acepte comprar nuestros artículos, ¿vale? Entonces, debemos de tener una buena actitud siempre, tanto con los clientes como con el superior y con nuestros compañeros de trabajo, ¿vale? El servicio también es es un aspecto fundamental dentro de la evaluación de actitudes. Ajá. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos servidores públicos, ¿sale? La mayoría, ¿no? Somos, somos servidores públicos, entonces debemos de tener un buen trato y dar un buen servicio, ya sea al cliente, ya sea al paciente, ya sea al pequeño que estamos tratando, a quien, a al candidato que estamos evaluando, ¿sale? Entonces debemos de tener un buen servicio. Ahora pasamos a los métodos de evaluación en equipos. El primer punto es la observación directa de el facilitador. ¿Quién es el facilitador?
El facilitador es el que evalúa u observa comportamientos específicos durante la actividad o durante la dinámica, como la actitud, ajá, la capacidad de elaboración, la gestión de conflictos y la atención al detalle, ¿sale? Entonces, el facilitador observa todos estos aspectos para que tengamos un movimiento fructífero, ¿sale? Ahora bien, continuamos con las rúbricas de indicadores de desempeño, que ya las vimos hace un momento, que son la KPIS, ajá, que se pueden establecer objetivos claros y medibles antes de la realización, antes de llevar a cabo la dinámica o la actividad, y usar rúbricas para calificar aspectos como eficiencia, ujú, creatividad, eh, solución y el nivel de participación de cada uno de los miembros. Continuamos con la autoevaluación y la coevaluación. Ujú. Al finalizar la dinámica o la actividad, cada uno de los participantes debe autoevaluarse sobre su propio desempeño, ajá, utilizando hojas de y así como la de sus propios compañeros, ¿vale? ¿Utilizando qué? Utilizando hojas de registro o cuestionarios. Esto fomenta que la reflexión de manera individual y la reflexión grupal o colectiva. Continuamos con la discusión, el criterio de discusión, reflexión. El facilitador guía una conversación sobre lo ocurrido, sobre la dinámica o actividad que acaba de implementarse, y realiza preguntas comunes como ¿qué funcionó bien? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Cómo se sintieron durante la dinámica? ¿Cómo se sintieron cómo se sintieron los participantes? ¿Qué aprendieron sobre el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Vale? Continuamos con un tema fundamental dentro del ámbito laboral y que conlleva también con el psicometrista, ujú, que es la ética y responsabilidad que el psicometrista tiene en el ámbito laboral. Bien, ya habíamos visto la ética, pero lo habíamos visto de manera diferente, ¿sale? La ética y la responsabilidad del psicometrista, ajá, dentro del área o ámbito laboral, se rige por principios fundamentales, ujú, como que la confidencialidad, la fiabilidad de los instrumentos utilizados y el respeto a la dignidad de cada uno de los evaluados. Estos principios, ¿qué buscan? Buscan proteger tanto a los individuos de la integridad, la información compartida y la integridad dentro del proceso de selección. Entonces, el psicometrista debe de tratar con integridad, debe de tratar con dignidad al cada uno de sus evaluados. Tenemos algunos principios éticos clave dentro de esta parte, ¿sale? El primero es la competencia y actualización profesional. ¿Sale? El psicometrista debe poseer que la formación y experiencia necesarias para seleccionar, administrar, calificar e interpretar pruebas psicológicas. ¿Sale? No cualquiera puede tomarse el atrevimiento de decir soy evaluador o soy o me dedico a, a realizar pruebas psicológicas. ¿Sale? Cada uno de nosotros como psicólogos, como profesionales, debemos de
estar constantemente en actualización profesional y poseer la información, tanto la información como la experiencia previa para aplicar este tipo de instrumentos, ¿sale? Entonces, este, en caso de que no, no haya este tipo de principio ético, está faltando a la ética del psicólogo, ¿sale? Además, eh, ¿quiénes se encargan de esto? Tanto los psicólogos clínicos como los psicólogos educativos, los psicólogos organizacionales, ¿sale? En el área de recursos humanos. Sin embargo, sí es importante que tengamos la formación y, vuelvo a repetir, la experiencia eh, necesaria para calificar e interpretar dichos instrumentos psicológicos. Sale, continuamos con el segundo principio, que es la confidencialidad y la privacidad. La información obtenida durante la evaluación, ajá, es estrictamente confidencial, ¿sale? El psicometrista debe proteger los datos personales, tanto como la información obtenida, ajá, de los resultados, ¿sale? Entonces, debe de mantener una confidencialidad. Continuamos con el consentimiento informado. Los, los participantes deben ser informados sobre qué, sobre el propósito de la evaluación y cómo se utilizarán los resultados y quién tendrá acceso a ellos. Es decir, que cuando nosotros como evaluadores, ¿sale? Vamos a comentarle siempre al evaluador, al paciente o a la persona que estamos evaluando, ajá, el por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿vale? Así como que los resultados o la información que tengamos va a ser entre, no- entre las dos personas que están en el lugar, ¿sale? Y de ahí no sale. Entonces, el paciente o el sujeto o el evaluado, ajá, debe de dar su consentimiento para aplicarle, ajá, los instrumentos psicológicos que vamos a impartir, ¿vale? Entonces, también el uso apropiado de instrumentos. Cada una de las pruebas o instrumentos psicológicos debe ser relevante para el puesto y medir las competencias. En este caso, las competencias de conocimiento, habilidades y capacidades. ¿Para qué? Para el desempeño laboral y no características que sean irrelevantes. Bien, tenemos como el siguiente aspecto, ajá, que es la integridad y honestidad. Sale, el profesional debe de actuar con objetividad, con imparcialidad y transparencia, ajá, evitando prejuicios, conflictos de interés o el uso de información engañosa, ¿sale? Entonces, el profesionista debe de ser imparcial y libre de evitar valor de juicios o prejuicios, ¿vale? Continuamos con respeto a la dignidad y diversidad, ¿vale? Debemos de garantizar un trato justo, ujú, y de manera equitativa para todos y cada uno de los participantes, respetando las diferencias individuales, culturales, las diferencias de género, etnia, religión, etcétera, ¿vale? La comunicación de resultados. Los resultados deben de comunicarse de manera clara y concisa, sin tecnicismos al personal pertinente y, cuando sea apropiado, a los propios evaluados, evitando que interpretaciones que puedan causar
algunos prejuicios. Continuamos con la responsabilidad en el ámbito laboral. Tenemos como el primer punto el uso apropiado de las pruebas. Sale, los instrumentos que vamos a aplicar deben ser relevantes para el puesto, ajá, y medir las competencias que ya hace un momento comentábamos, habilidades, capacidades, etcétera, etcétera. Sale. Evitar daños. Se debe tomar las precauciones razonables para evitar causar efectos psicológicos dentro del evaluado, ya sean psicológicos, físicos o sociales, durante o después del proceso de evaluación. Continuamos con el almacenamiento y desecho de datos. El psicometrista es responsable de qué? De mantener y almacenar y desechar los registros y datos de cada una de las evaluaciones de manera segura y consistente con la normativa legal y ética. Ujú. Continuamos con supervisión y colaboración. Los psicometristas, ajá, trabajan bajo la supervisión, perdón, de psicólogos, recayendo en estos últimos, en ocasiones, la responsabilidad final de los servicios psicométricos, lo que requiere una comunicación constante, ajá, entre los psicometristas y nosotros como psicólogos, y para que haya una supervisión efectiva. Bien, continuamos con la unidad 8, ajá, que es el análisis y evaluación de instrumentos o de datos psicométricos. Sale. ¿Cuáles son los métodos estadísticos basados en psicometría? El primero, el análisis de ítems o preguntas, que evalúa la dificultad, administración y el efecto en cada una de las preguntas de un test, ¿vale? La confiabilidad. Estima la consistencia o estabilidad de cada una de las puntuaciones. Y validez, ajá, que determina si la prueba mide realmente lo que se pretende medir, ajá, ya sea validez de contenido o el criterio constructo. Ahora bien, tenemos las interpretaciones de puntuaciones y evaluados. Estas traducen el resultado numérico, conocidas también como puntuaciones directas, a categorías significativas, ya sea bajo, medio o alto, ajá, usando baremos o puntuaciones, ajá, estandarizadas. Estas pueden ser percentiles para comparar al individuo con un grupo normativo, identificando que fortalezas y áreas de mejora, eh, refiriendo que siempre debe estar contextualizado con la observación clínica y evitando conclusiones absolutas, ¿vale? Tenemos claves para interpretar perfiles. El primer punto es la visión holística, que dice que no solo es un número, sino también se considera el contexto, ya sea cultural o educativo, y la experiencia y circunstancias de cada uno de los evaluados. El siguiente punto es el contexto de la prueba. Ujú. Se conoce el manual, la validez, la confiabilidad y puntos de corte para una interpretación precisa. Tenemos como siguiente el no absoluto, ajá, que las puntuaciones son no son una foto del momento y que no determinan
de manera permanente al individuo. Ajá. Los errores de medición, ajá, que utiliza intervalos de confianza para expresar la puntuación como un rango, no un punto exacto, ¿vale? La combinación de fuentes se corroboran a través de observación clínica, entrevistas y otros datos. La prueba es una herramienta más, ¿vale? Entonces, tenemos como consiguiente la comunicación, ajá, que presenta los resultados de manera clara, concisa y también con el propósito de fomentar el diálogo. Ahora bien, vamos a ver qué son los informes psicológicos, la estructura y la redacción. ¿Qué poseen, ¿qué posee un informe psicológico? Chicas, chicos, posee los siguientes aspectos. Datos de identificación, que son datos generales, no, motivo de consulta, ujú, antecedentes y procedimiento y resultados. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Sale. Tenemos la estructura detallada del informe, ajá, del informe psicológico. Datos de identificación que tenemos como primer punto. Sale, se desglosan en tres aspectos. Datos de identificación del paciente, de nosotros como profesionales y de el informe en general, ¿vale? Sale, ¿qué nos pide dentro del informe psicológico en los datos del paciente? Su nombre completo, edad, fecha de nacimiento, sexo, nivel educativo, ocupación, ¿sale? De nosotros como profesionistas, ajá, nuestro nombre completo, número de colegiado y datos de contacto, ¿sale? Y del informe general, ajá, nos requiere la fecha de elaboración del informe, ajá, y de inicio y fin de la evaluación, ¿sale? Nuestro motivo de consulta, ¿sale? Que es la descripción clara de la razón por la que busca la evaluación, ya sea del paciente o de un tercero. Aquí hay y especificar la demanda manifiesta y la posible demanda real. Sale. Cuando nos piden una evaluación o una valoración psicológica, hablando en el área clínica, ujú, siempre van con un motivo de consulta que, de acuerdo con el paciente o con el consultante, es lo que le está quejando, ¿sale? Es que, un ejemplo, eh, es que vengo con usted porque tiene semanas que presento insomnio y no puedo dormir. Ese es su motivo de consulta. Sale. Pero ya indagando dentro de más sesiones y dentro de indagando nosotros como profesionistas o como psicólogos clínicos, ajá, etcétera, o indagando como de una manera en consulta, ajá, este, encontramos el motivo de consulta real, ¿sale? Que el motivo de consulta de insomnio, ese es del paciente y es por el que viene y el por el que nos consulta o el por qué está ahí, ¿sale? Sin embargo, tenemos otro motivo de consulta y ese es real, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado un poco claro, ¿vale? Sale. Tenemos también dentro del informe psicológico los antecedentes relevantes. ¿Qué explica dentro de los antecedentes? La historia familiar, médica, educativa o psicológica, por ejemplo, si hay
enfermos o si hay familiares enfermos o con o con una enfermedad psicológica o física, sale, entonces también investiga esa parte. Los factores de desarrollo significativos en, que incluyen la situación actual, ¿sale? Entonces, todos estos dos puntos refiere el antecedente relevante dentro del consentimiento, dentro del informe psicológico. Ahora bien, los procedimientos de evaluación, ¿sale? Que contienen que o deben de contener que el listado de instrumentos que vamos a utilizar o que vamos a implementar, ya sean las pruebas psicométricas o proyectivas o técnicas de entrevista, observación, que sean aplicadas durante las sesiones o durante la evaluación. Ajá. Resultados y asimismo la justificación de la selección de las herramientas, es decir, por qué estamos implementando esas o por qué vamos a utilizar esas herramientas. Los resultados y la evaluación, que es la presentación de hallazgos por áreas, ya sea la cognitiva, la emocional y la social. Ajá. La integración de datos cuantitativos y cualitativos, incluyendo que fortalezas y debilidades. Y el tercer punto, que son las impresiones diagnósticas, se aplica sustentadas en evidencia con el DSM-5. ¿Sale? Conclusiones. También dentro de nuestro informe psicológico tenemos las conclusiones, que es la síntesis interpretativa de cada uno de los resultados, ajá, y las hipótesis clínicas y el pronóstico. Las recomendaciones, que son sugerencias terapéuticas de una manera concreta, que son las derivaciones o las estrategias. Y el plan de intervención acordado con el paciente. También tenemos o debe de tener el consentimiento informado, que es la confirmación de que el paciente ha sido informado y de toda esta parte y acepta el proceso, ¿vale? Ahora bien, las claves para la redacción de un informe psicológico. El primer punto, objetividad y claridad. Ujú. Enfoque centrado en el cliente, ética profesional y respuesta a la demanda. Ujú. El primer punto, que es la objetividad y claridad, es evitar juicios de valor, ¿sale? Usar lenguaje técnico preciso, pero de una manera comprensible y describir la conducta y función del individuo mientras él está eh, haciendo esta serie de preguntas, ¿sale? Enfoque centrado en el cliente. Este debe incluir la perspectiva del sujeto, ajá, sus fortalezas, sus debilidades u objetivos, respetando también su voz. La ética profesional, ajá, que es el manejo responsable de la información brindada, ajá, y la adherencia, ajá, a los códigos deontológicos. Y la respuesta a la demanda, que es que cada sección debe responder directamente a la pregunta o al problema inicial que motivó el informe. ¿Sale? Entonces, esas son claves, ajá, aspectos claves para llevar a cabo una redacción de un informe psicológico. Ahora bien, la presentación de resultados en contextos diversos. Este varía significativamente según el contexto que se esté aplicando. Sin embargo, siempre debe de regirse por aspectos como la claridad, la confidencialidad y la utilidad de la información para el receptor.
Sale. Tenemos el aspecto de lenguaje claro y comprensible, ajá, que se deben evitar los tecnicismos innecesarios y en este caso sí se usan explicarlos de manera sencilla, ¿vale? La contextualización, ajá, que son los resultados numéricos, las puntuaciones estándar o percentiles, que refiere que por sí solos no son suficientes, que también deben de interpretarse considerando que el contexto cultural, el nivel educativo y las circunstancias individuales del evaluado. La confidencialidad sale. Vuelvo a repetir, la confidencialidad es sensible la información que se nos estaba proporcionando y que solo debemos de compartir con personas autorizadas, respetando la privacidad del evaluado y los códigos de ética profesionales. El siguiente, que es el enfoque en las fortalezas, que además de identificar los problemas o áreas de mejora, también es fundamental resaltar los recursos y las fortalezas de el individuo. Y bueno, el día de hoy ha sido todo, chicos. Hemos terminado la asignatura de psicometría en adultos. Fue un placer para mí estar cada sábado con ustedes y espero que les haya sido amena las clases y se hayan comprendido. Y por mi parte es todo. Y que tengan espero verlos pronto. Ojalá y vuelva nos volvamos a ver y que tengan excelente día y felices fiestas.